Oremos juntos. Nuestro Dios Padre, santo y misericordioso, lleno de gracia, tú nos salvaste cuando estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones. Nos hiciste hijos de Dios y vivir con la esperanza del cielo durante nuestra vida restante. Te agradecemos por esa gran gracia. Gracias hoy también porque has permitido que nuestros preciosos hermanos salvos por la sangre del Señor tengan la santa comunión con tu palabra. Por favor, ayuda para que tu palabra pueda ser grabada profundamente en el corazón de cada persona por la ayuda del Espíritu Santo. Conmueve nuestros corazones con tu palabra, Señor, y levanta a cada uno de nosotros firmemente sobre la palabra, y con ella consuélanos y danos la fuerza. Señor, y si hay cosas indignas en nosotros, revélanos hoy ante la palabra, y límpianos con tu palabra, tu sangre preciosa y el Espíritu Santo. Ayúdanos para que podamos vivir como corresponde a los hijos de Dios, para que seamos usados valiosamente en la Iglesia y recibamos la gloria, honra y alabanza cuando estemos delante de ti. También te pedimos que estés con todas las familias misioneras que han salido a predicar el Evangelio a todas partes del mundo. Llénalas más con tu gracia para que no se rindan, y haz que proclame con denuedo el Evangelio por la gran gracia y poder de Dios, para que así se expanda más el Evangelio y muchas almas puedan entrar a la vida eterna. Llénalos, Señor, con lo necesario, física y espiritualmente. Y te pedimos que estés también con nuestros hermanos alrededor de todo el mundo. Dales más fuerza y ayuda para que unidos puedan cumplir el bien del Señor. Por favor, entre los salvos, cuida a nuestros miembros débiles o que estén pasando por diversas aflicciones, dificultades y pruebas, para que pase lo que pase, no se afanen, sino que confiando en el Señor puedan avanzar cada día. Y a los que no han podido asistir hoy, donde quiera que estén, llénalos con tu gracia adecuada. Confiamos esta hora solamente en ti, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo, que siempre nos ama y nos salvó. Amén. Busquemos 1 Corintios 2. Primera de Corintios 2, del versículo 10 al 12. Leamos juntos despacio. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hasta ahí. En 1 Corintios capítulo 1, se nos enseñó que la salvación del hombre no es por las señales que buscan los judíos, ni por la sabiduría del mundo que buscan los griegos, sino que es por Jesucristo y por su crucifixión, es decir, por la palabra de la cruz que recibimos la salvación.
Jesucristo y el hecho de que fue crucificado son el poder de Dios y la sabiduría de Dios para salvar al hombre. Y en el capítulo 2 se nos enseña que el creer en Jesucristo y en que Él fue crucificado y que cada persona reciba la salvación es únicamente obra del Espíritu Santo. Además, explica con detalle cómo el Espíritu Santo habita en el creyente y permanece con él, produciendo así un cambio en su vida. Por tanto, al observar 1 Corintios 2, vemos que la expresión por el Espíritu aparece al menos 4 veces. Si confirmamos, en el versículo 4 dice: «Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder». Y en el versículo 10 dice: «Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu». Y el versículo 12, «Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios». Y en el versículo 13, «Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu». La expresión «solo con el Espíritu» se repite por lo menos 4 veces. Por eso, el día de hoy vamos a considerar la palabra basándonos en 1 Corintios 2:12 con el título «Hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios». El hecho de que el Espíritu Santo haya venido a morar dentro de los creyentes y que dentro de ellos realice su obra es un tema sumamente importante para todos los salvos. Como ahora hay muchos hermanos nuevos que recibieron la salvación a través del retiro de verano, es necesario que cada uno conozca de qué manera la obra del Espíritu Santo está actuando en nosotros. Así que hoy, al considerar este tema, deseo que en cada corazón, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos comprenderlo y que se ordene claramente en nuestro corazón. Voy a leer nuevamente 1 Corintios 2, versículo 12. «Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios». Aquí se presentan en contraste 2 expresiones, el espíritu del mundo y el espíritu que proviene de Dios. El espíritu del mundo se refiere al espíritu de Satanás, es decir, a los espíritus malignos. En Juan capítulo 12, versículo 31 y capítulo 16, versículo 11, se habla de Satanás como el príncipe de este mundo. Y en 2 Corintios 4, versículo 4, se dice que el espíritu de Satanás es el Dios de este siglo. Quiere decir que es el espíritu de este mundo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y esto se refiere al Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3, pero es un solo Dios. El nombre del Padre es Jehová, el nombre del Hijo es Jesús y el nombre del Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo. Son 3, pero son uno solo a la vez. Esto se llama la Trinidad. En toda la Biblia no aparece la palabra Trinidad, sin embargo, la verdad relacionada con la Trinidad está claramente contenida en toda la Escritura. La palabra 3 personas significa que en posición y en función son 3,
pero una sola esencia. Significa que en lo esencial es un solo Dios. Si hablamos de la salvación, el que planeó la salvación es el Dios Padre. Por eso, en el tiempo del Antiguo Testamento, quien preparó la escena para la venida de Jesucristo fue Jehová Dios. Y para completar la salvación del hombre, Jesús, es decir, el Dios Hijo, vino y durante 33 años de vida resolvió realmente el problema de todos los pecados del hombre en la cruz y completó así el Evangelio. Mientras que el Espíritu Santo, después de que Jesús ascendió, fue enviado por el Padre y por el Hijo, y en esta era del Nuevo Testamento está realizando la obra de anunciar el Evangelio que Jesús ya completó. Así que en cuanto a posición y función, son claramente tres, pero en cuanto a esencia son uno, un solo Dios. Por eso cuando recibimos la salvación y somos bautizados, en Mateo 28:19 dice: «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Recibimos el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La posición y la función son tres, pero si observamos bien, no dice en los nombres en plural, sino en singular, en el nombre. Son tres, pero el nombre se usa en singular. El tema de hoy es el Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un objeto, no es una fuerza simple, sino Dios completo que posee conocimiento, sentimientos y voluntad. Lo que debemos tener claro es lo que dice en 1 Corintios 2:12. Los salvos han recibido el Espíritu Santo que proviene solo de Dios. El que ha sido salvo ha recibido con certeza al Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo lo recibimos? ¿Cuándo se recibe? Eso nos da curiosidad, ¿verdad? Lo cierto es que recibimos al Espíritu Santo en el momento en que creemos en Jesús. Nosotros creemos en Jesús por lo que Él hizo. Y lo que Jesús hizo fue morir en la cruz, recibir el castigo en nuestro lugar, derramar su sangre y pagar el precio de nuestros pecados para expiarlos. Además, realizó una redención eterna. En el momento en que creemos en ese hecho, en la eterna redención, el Espíritu Santo, al mismo tiempo que nos permite comprenderlo y creerlo, entra en nuestro espíritu y viene a morar en nosotros. Eso es lo que la Biblia llama recibir al Espíritu Santo. Recibir al Espíritu Santo. Vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 7. Marquen aquí y busquemos Efesios 1:7. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí dice que tenemos redención por la sangre de Jesús. No quiere decir que fuimos encerrados en una cárcel. La palabra redención viene de salvar y pagar un precio. Por eso es una palabra que significa pagar el precio y rescatar. Redención es igual que decir perdón de pecados. Hemos recibido el perdón de pecados de manera segura por la sangre de Jesús. Y cuando lo recibimos, el Espíritu Santo viene a nosotros. Leamos juntos los versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. El evangelio de la salvación es lo que vimos en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Ese perdón por la sangre de Jesús es el contenido del evangelio. Primero lo oímos, después creímos y luego dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué lo llama el Espíritu Santo de la promesa? Porque Dios ya había prometido desde el Antiguo Testamento dar su Espíritu a los que creen. Por eso se llama así, porque hemos recibido ese Espíritu que fue prometido. En el libro de Joel, uno de los profetas del Antiguo Testamento y que históricamente se escribió incluso antes que Isaías, en Joel capítulo 2, en el versículo 32, dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y en los que creen, dice el versículo 28, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso significa que sin importar la nacionalidad, que sea hombre o mujer, a cualquiera que crea en Dios le daría el Espíritu Santo. Y en Joel 2:32 dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Así que al oír y al creer, se cumple esa promesa y el Espíritu Santo nos sella. Los jóvenes quizás se pregunten, ¿qué significa ser sellados? Significa que Dios ha puesto su sello como un sello de aprobación. El Espíritu Santo entra en el creyente, en su espíritu, y eso es el sello del Espíritu. ¿Y qué significa ese sello? Significa garantía. Por ejemplo, cuando dos personas hacen un contrato, ambos ponen su sello en el documento, ¿no? Y al poner ese sello, el contrato entra en vigor y se confirma que se cumplirá lo que se acordó. Y cuando se pone un sello en un objeto, significa que ese objeto pertenece a la persona del sello. Por ejemplo, yo durante un tiempo leí muchos libros y cada vez que compraba un libro, inmediatamente escribía mi firma en él. ¿Por qué? Porque es mío. Es como no lo tomes, es mi propiedad. Esa firma o ese sello marca que me pertenece. De la misma manera, cuando una persona escucha claramente el Evangelio y cree, Dios pone su sello como garantía de que esa persona ha recibido la salvación. Y Efesios 1:14 dice que es las arras de nuestra herencia. Ese sello es la garantía de que somos herederos de la herencia celestial. Dios ha prometido a los salvos, como dice 1 Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros. Por eso dice, habiendo creído fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que dentro de todo creyente, el Espíritu Santo realmente ha venido. El Espíritu Santo ha venido a nosotros como garantía. Aquí en Efesios habla de la garantía de la salvación y de la herencia. En Romanos 8:16 se dice que es las arras de que somos hijos de Dios. Y en 2 Corintios 5, de versículo 1 al 5, se habla de que cuando el Señor vuelva, nuestros cuerpos resucitarán y el Espíritu Santo es la garantía de esa resurrección corporal. Entonces, la presencia del Espíritu Santo en nosotros es múltiples arras, garantías. La garantía de la salvación, de que somos herederos de la herencia celestial, de que somos hijos de Dios y de la resurrección del cuerpo. ¿Y quién vino como esa garantía? El Espíritu Santo vino. Habiendo oído y creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando el Espíritu Santo vino, Dios puso en nosotros su sello de que somos suyos. Es un hecho maravilloso. Ahora vamos a confirmar en otros pasajes que cuando creemos, es decir, cuando se cumple el perdón de pecados, recibimos el Espíritu Santo. Busquemos Gálatas 3. Gálatas 3.
Versículos 1 y 2. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Leamos juntos el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y leamos juntos también versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿El Espíritu Santo vino a nosotros por nuestras obras acaso? ¿O vino cuando oímos y creímos? El Espíritu Santo vino cuando oímos y creímos. El hecho de que Jesús fue crucificado es una verdad segura. Y por medio de su muerte en la cruz se cumplió la expiación. Cuando oímos y creímos en esa redención, el Espíritu Santo viene a nosotros. Veamos también Hechos 2, 38. Hechos 2:38, leamos juntos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta palabra no está hablando de un orden cronológico, sino que está explicando como un conjunto lo que sucede en el corazón del que cree. Aquí dice arrepentíos. Sí, es necesario el arrepentimiento. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. El que cree debe recibir el bautismo en agua. Aquí está hablando del bautismo en agua, y dice para perdón de los pecados. El que cree recibe con certeza el perdón de pecados y dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene. Esto se presenta como un solo conjunto. Cuando dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, como mencionamos antes en Mateo 28:19, el Señor resucitado dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un discípulo es aquel que creyó y recibió la salvación. El bautismo se da a los discípulos. Recibir el bautismo significa que alguien creyó, fue salvo y se convirtió en discípulo del Señor. Por eso aquí también se dice bautícese, porque habla de los que han creído y han sido salvos. Creer y bautizarse se presentan juntos. En Marcos 16, versículos 15 y 16 dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. En realidad, la salvación se recibe por la fe, pero creer y ser bautizado significa que habiendo recibido la salvación, se proclama esa salvación delante de Dios y de los hombres. Aquí también se habla de creer y bautizarse como un conjunto. Lo mismo sucede en Hechos 2:38. Arrepentirse y recibir el bautismo significa que creyendo y siendo salvos llegamos a ser discípulos del Señor. Entonces, la persona recibe con certeza el perdón de pecados. Y dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué expresión tan maravillosa es esta? El Espíritu Santo entra en nosotros como un regalo. No es por las obras de la ley que el Espíritu Santo viene. Así como el perdón de pecados y la salvación son como un regalo, el Espíritu Santo también lo es. El don del Espíritu Santo significa que Él entra en nosotros como un regalo de Dios. Entonces, aquí también vemos claramente que cuando alguien se arrepiente y cree, recibe perdón de pecados y el Espíritu Santo.
Ahora veamos también Juan 7, versículo 37. Del versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí también, cuando Jesús dice que cree en mí, como dice la Escritura, en ese momento el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito, así que se refería a lo que decía el Antiguo Testamento. Dice: de su interior correrán ríos de agua viva. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le dijo a Moisés que golpeara la gran peña, él obedeció y la golpeó, ¿no? Entonces brotó agua y todo Israel bebió. De la misma manera, así como Jesús fue herido como aquella roca, muriendo en la cruz y sufriendo, nos estaba mostrando de manera simbólica que daría el Espíritu Santo. Por eso, como dice esa palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Es el Espíritu que habían de recibir los que creyesen. El que no tiene perdón de pecados asegurado, el que no es salvo, no tiene al Espíritu Santo dentro de sí. Claramente dice el Espíritu que habían de recibir los que creyesen. Y añade, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué significa que Jesús fuera glorificado? Significa que murió en la cruz, fue sepultado, resucitó y ascendió, y así recibió la gloria. Al ascender, recibió del Padre el Espíritu Santo y lo envió a este mundo para los que creen. Por eso, como todavía no había muerto, ni resucitado, ni ascendido, el Espíritu Santo no moraba en los discípulos. Así lo explica acá. Lo que queda bien claro es que el Espíritu que habían de recibir los que creyesen, el Espíritu viene cuando creemos. Si pensamos en una cosa más, en Mateo 3, versículos 16 y 17, vemos que cuando Jesús fue bautizado en el Jordán y subió del agua, los cielos se abrieron, y el Espíritu descendió en forma de paloma sobre él, y se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si pensamos en esa escena, recordemos que Jesús no era pecador. El bautismo es para los pecadores. Jesús no tenía por qué recibirlo, pero lo recibió. Entonces, ¿por qué lo hizo? Como representante de todos los pecadores y como salvador de todos ellos, Jesús recibió el bautismo. El verdadero bautismo de Jesús no fue solo entrar y salir del agua del Jordán, sino su bautismo fue la cruz. Por eso, durante su ministerio público, en Lucas 12:50 Jesús dijo: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Así fue como finalmente murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Cuando fuimos salvos nosotros, fuimos unidos a Jesús. ¿En qué fuimos unidos? Unidos a su muerte, a su sepultura y también a su resurrección. Eso es lo que nos enseña Romanos 6, versículos 3 al 5. En el versículo 3 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Nos unimos a su muerte. Es verdad. Y en el versículo 4,
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Aquí vemos que nos unimos también a su sepultura. El bautismo es como un funeral. Muestra que el viejo hombre ya murió. Y en Romanos 6, versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Eso significa que también fuimos unidos a su resurrección. Entonces hemos sido unidos a su muerte, a su sepultura y a su resurrección. Eso es lo que uno proclama delante de Dios y de los hombres. Al entrar en el agua se confiesa que hemos muerto y sido sepultados. Y al salir del agua se confiesa que hemos resucitado. El viejo hombre murió y ahora vivimos como un hombre nuevo. Y cuando Jesús salió del agua, después de ser bautizado, los cielos se abrieron. Así también, para el que está verdaderamente unido al Señor, la entrada al cielo es segura. Los cielos han sido abiertos, y el Espíritu Santo descendió como paloma. Asimismo, el Espíritu Santo vino realmente a morar en los que creen. Por eso en 1 Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El Espíritu Santo entró en mi espíritu y se hizo uno conmigo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así como el Espíritu mora en los que han sido salvos, llevamos al Espíritu Santo dentro. Por eso la Biblia llama al cuerpo del creyente templo. En 1 Corintios 6, versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Somos templo del Espíritu Santo. Entonces, nuestro cuerpo no es nuestro, sino del Señor. Así que cuando creemos, el Espíritu viene y también se oyó la voz, ¿no? En Mateo 3:17, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Para Jesús esa palabra no era necesaria, era para nosotros. El que ha recibido con certeza la salvación y el Espíritu Santo es Hijo de Dios. Por eso en Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Con la venida del Espíritu Santo vino el espíritu de adopción. Ahora somos hijos de Dios. Y cuando dice en quien tengo complacencia, ¿qué significa? Significa que como hijos de Dios vivamos agradando al Señor. En esa escena también descendió el Espíritu Santo, demostrando claramente que el Espíritu viene cuando creemos. Por eso, hay algo que el creyente debe tener bien asegurado. En 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. El Espíritu Santo está en el corazón del que ha sido salvo. El Espíritu del Señor y mi espíritu se unieron en uno. Así que nuestro cuerpo se convirtió en templo del Dios Espíritu Santo, que es una persona perfecta, completa con intelecto, emociones y voluntad. Este hecho debemos saberlo bien y meditarlo profundamente. Solo así podremos vivir la vida correctamente. Y además de que el Espíritu Santo está en los que creen como garantía, también siempre mora en ellos. Significa que habita dentro del creyente. Eso es lo que llamamos la morada del Espíritu Santo. Por eso el que ha sido salvo nunca se pierde. Es una redención eterna y una salvación perfecta. Una vez salvo, siempre es salvo. Busquemos en Juan 14. Juan 14. Versículos 16 y 17. 16 y 17. Leamos juntos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador,
para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí dice que el Espíritu Santo está como las arras, es decir, garantía de la salvación, garantía de que somos hijos, garantía de la resurrección y también de que somos herederos que recibirán la herencia del cielo. Y al mismo tiempo está con nosotros y está dentro de nosotros. En el versículo 17 dice, porque mora con vosotros. Y también dice, y estará en vosotros. Ese en significa dentro. ¿Dentro de dónde? Dentro de nuestro espíritu. Por eso en 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Él está y mora en nosotros. ¿Y por cuánto tiempo? En el versículo 16 dice, para que esté con vosotros para siempre. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Significa que el Espíritu Santo no se va. Dice para siempre. Mora dentro de nosotros, está con nosotros y estará para siempre. Entonces no podemos perdernos. La prueba más clara de que el que ha sido salvo nunca se pierde es que el Espíritu Santo no se aparta. En la Biblia hay varios versículos que parecen decir como si uno pudiera perderse, pero esos pasajes fueron dados para enseñanza, pero no significan eso. Si el Espíritu Santo no se va, ¿cómo podríamos perdernos? Nunca podemos perdernos jamás. Por eso miremos otra vez el versículo 16. Y yo rogaré al Padre. Después de que Jesús resucitó y ascendió, recibió del Padre el Espíritu Santo y dice, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Aquí vemos que nos dio otro consolador para que estuviera con nosotros eternamente. Aquí la palabra consolador en griego significa alguien que ayuda. En otras palabras, un abogado defensor, alguien que intercede y defiende. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que nos daría otro consolador? Porque mientras Jesús estaba en la tierra, Él mismo fue consolador para los discípulos. Los ayudaba directamente, ¿verdad? Pero cuando Jesús se fuera, ya no podría seguir haciéndolo de la misma manera. Por eso dijo que el Padre enviaría otro consolador, el Espíritu Santo, para realizar esa misma obra. Aquí debemos fijarnos en la palabra otro. En griego existen dos palabras para otro. Una es heteros y el otro es aios. Heteros significa otro de naturaleza diferente, algo completamente diferente. En cambio, aios significa otro de la misma naturaleza, pero distinto en persona. Y aquí, en Juan 14, se usa la palabra aios, es decir, otro que hará la misma obra que hacía Jesús. Como Jesús es Dios Hijo, así también el Espíritu Santo es Dios. Es el mismo Dios en esencia, pero por la diferencia en su persona y en su función, se le llama otro. Hermanos, hoy en día hay muchas sectas heréticas en Corea. Entre ellas, muchos falsos cristos toman este pasaje para decir que ellos mismos son el otro consolador. Pero claramente es falso. La Biblia enseña claramente que el otro consolador no es un hombre, sino es el Espíritu Santo, Dios mismo. En el versículo 17 dice claramente quién es Él. Él es el Espíritu de verdad. Se refiere al Espíritu Santo cuando habla del Consolador. Ese Consolador vendría para estar y morar con nosotros y permanecer eternamente. Por eso la salvación no se pierde. No existe una salvación que se pierda.
ni existe una vida eterna que se acabe. Entre los salvos, al inicio surge la pregunta, ¿puede perderse la salvación? Eso nos intriga, ¿no? Pero el Espíritu Santo no se va, Él está como garantía en nosotros para siempre. Cuando el creyente falla, el Espíritu puede entristecerse, gemir o incluso sentir celos, pero nunca se aparta. Por eso en Romanos 8:26 dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede por los creyentes cuando no oran como deberían. Él ora en lugar de los santos delante del Padre. En Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Significa que sí, podríamos entristecer al Espíritu, por eso nos advierte que no lo hagamos. ¿Y cómo lo entristecemos? Si leemos el contexto de Efesios 4, cuando usamos palabras indebidas y deshonramos la gloria de Dios, el Espíritu se entristece. Y cuando usamos nuestro cuerpo para cometer pecados impuros, también se entristece. El Espíritu Santo se duele. En Santiago 4, versículos 4 y 5, vemos que el creyente debería amar al Señor y acercarse a Él, pero en lugar de eso ama y quiere ser amigo del mundo. Por eso dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo siente celos. Por eso, aunque el Espíritu gime, se entristece y siente celos, jamás se aparta. Y en Hebreos 9:14 se menciona al Espíritu como el Espíritu eterno. El Espíritu es eterno. El Espíritu Santo existía antes de la creación del mundo. Él estaba en la creación misma también. En Génesis 1, versículos 1 y 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba el Espíritu en la creación, y también estuvo en el Antiguo y Nuevo Testamento, y seguirá estando aun cuando este mundo termine. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el Dios eterno, es el Espíritu eterno, pero hay que hacer una pequeña distinción entre la obra del Espíritu antes de que Jesús consumara el Evangelio de la cruz y después de que alguien recibe la salvación. El Espíritu Santo en sí mismo es igual, en esencia no cambia, pero su manera de obrar sí muestra diferencias. En el Antiguo Testamento, como la expiación de Jesús aún no estaba consumada, se habla del Espíritu que obraba. En cambio, en el Nuevo Testamento, ya que la expiación fue cumplida y ahora el que cree en ella recibe la salvación, el Espíritu prometido viene a morar dentro. Por eso en el Nuevo Testamento hablamos del Espíritu que mora. Él habita en cada creyente individual y también en la iglesia como comunidad de los redimidos. Ahí fija su morada y permanece. Esa es la diferencia. En el Antiguo Testamento, aunque el Espíritu Santo también obraba, tanto en personas como en el pueblo de Israel, cuando pecaban, Él se apartaba. Eso es diferente. Estaba con ellos, pero luego los dejaba. El Espíritu estaba con Israel, pero cuando cayeron en pecado e idolatría se apartó. En Ezequiel, capítulos 10 y 11, esto se explica de una manera interesante. Bueno, suena raro que diga interesante, pero de manera muy clara, muy entendible. La gloria de Dios estaba sobre el propiciatorio en el lugar santísimo, entre los querubines que representaban la presencia de Dios. Pero cuando Israel pecó, la gloria de Dios se levantó de allí y se movió hacia la entrada del templo. Después se apartó al atrio y luego salió hacia la ciudad,
Y finalmente desde la ciudad se fue hasta el Monte de los Olivos. Y desde ahí, luego se apartó por completo. Así lo relata Ezequiel capítulos 10 y 11. Y después vino el juicio de Babilonia contra Israel. El Espíritu estaba con ellos, pero también podía apartarse. Por ejemplo, cuando Saúl fue ungido como rey, el Espíritu vino con poder sobre él. Pero cuando pecó, el Espíritu lo dejó y un espíritu maligno vino sobre Saúl. El Espíritu se apartó. Cuando David vivía conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu estaba con él. Pero cuando cometió gran pecado, cuando tomó a Betsabé, la mujer de Urías, y mandó a que Urías fuera puesto en lo más recio de la batalla para que muera, luego cuando el profeta Natán lo reprendió, ¿qué fue lo que más temió David? Que el Espíritu Santo lo dejara. Por eso oró así. Busquemos Salmo 51. Salmo 51. Versículos 10 al 12. Leamos juntos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Después de haber pecado cuando David oró a Dios, dijo, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Tu Santo Espíritu. Lo que temía era que el Espíritu Santo lo abandonara. ¿Por qué? Porque en el tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía a obrar de manera temporal, en una persona o en el pueblo de Israel. Era un espíritu que obraba, pero que podía apartarse en cualquier momento si había pecado. Eso es distinto de cuando en el Nuevo Testamento el Espíritu entra en el creyente para morar y establece su morada en la iglesia, la comunidad de los redimidos siendo su cabeza. Es muy diferente. Para ilustrar esto con una figura, pensemos en Génesis 8. Después del diluvio, Noé, desde el arca, quiso saber si las aguas habían disminuido. Por eso soltó 3 veces una paloma. La primera vez, la paloma no halló dónde sentar la planta de su pie y volvió al arca. Y la segunda vez, después de esperar 7 días más, la soltó y volvió con una hoja de olivo en el pico. Y la tercera vez, tras otros 7 días, la soltó y ya no volvió. ¿Qué enseña esto? La Biblia, a través de ciertos hechos históricos, nos muestra verdades espirituales. En este caso, Noé representa al Padre Dios y la paloma representa el Espíritu Santo. También se dijo que el Espíritu descendió como paloma sobre Jesús, ¿no? En el tiempo del Antiguo Testamento, el Padre enviaba al Espíritu, pero la humanidad estaba tan corrompida que el Espíritu no podía hallar un lugar para establecer su morada. No había dónde posarse. Por eso en Mateo 8:20, durante el ministerio público de Jesús, él dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, no había lugar donde el Espíritu pudiera poner su cabeza y obrar de manera permanente. No lo había, no podía morar. Pero entonces, el Padre envió a Jesús, y él consumó el evangelio de la cruz y fue al Padre. La paloma que volvió con una hoja de olivo representa la buena noticia de la resurrección llevada al Padre.
Y la tercera vez después, cuando la paloma ya no regresó, eso muestra que el Padre envió al Espíritu Santo para establecer su morada en los corazones de los que creen y en la congregación de los redimidos. ¿Dónde está su morada ahora? ¿En un palacio presidencial? No, el Espíritu Santo fijó su morada entre los creyentes y ahí puso su cabeza. Y permanecerá así hasta que el Señor regrese. Eso es lo que nos enseña esta figura. Por tanto, como el Espíritu Santo está en nosotros como garantía y como morada, el creyente no se pierde. Eso es demasiado claro. Aunque alguien diga lo contrario, no debemos dejarnos llevar ni prestar oído. En 1 Corintios 11:32 dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Sí puede haber disciplina, pero no condenación. Busquemos ahora juntos en Romanos capítulo 8. Romanos 8. Leamos el versículo 31. 31. Solo con leerlo ya es de gran bendición. Sí, leamos juntos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Aquí vemos expresiones como ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? Una persona salva tiene al Espíritu Santo como garantía, que mora en él y está con él. Por eso nadie puede oponerse, acusar ni condenar a quien pertenece al Señor. Somos propiedad del Señor. Estamos en su mano. Además, si el creyente salvo ama a Dios y Dios también lo ama, entonces ¿quién podrá separar al salvo del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Leamos juntos versículos 38 y 9. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí dice, estoy seguro, nada nos podrá separar del amor de Dios. Es una certeza personal. Todo creyente tiene esta misma convicción que el apóstol Pablo expresó. Por eso, la salvación no se pierde. Nada puede separarnos del amor de Dios. Pasemos de nuevo a 1 Corintios 2:12. 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí dice lo que Dios nos ha concedido. Realmente son muchas cosas que Dios nos dio por gracia, ¿verdad? Y entre ellas, ¿cuál es la más importante? La redención, la gracia de la salvación. Esa es la más grande. Gracias a la cruz de Jesucristo y gracias a que Él fue crucificado,
Nuestros pecados han sido resueltos y hemos recibido la salvación y la vida eterna. El que ha sido salvo por medio del Espíritu Santo conoce y cree con certeza la redención y la vida eterna. Y tiene la seguridad. Y junto a esa seguridad también tiene gozo y gratitud. Veamos 1 Corintios 2, versículo 1. Así que, amados, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Aquí testimonio de Dios en el versículo 2 se refiere a Jesucristo y a este crucificado. Es el evangelio de la cruz, ¿no? Y dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Leamos juntos versículos 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando predicamos el testimonio de Dios, el Evangelio, no debe ser con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con la obra del Espíritu Santo y con poder. La palabra es necesaria. Pero sin la obra del Espíritu no hay salvación. Cuando el Espíritu obra, nace en la persona la certeza de su salvación, y esa certeza produce gozo y gratitud. Por tanto, en el versículo 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La fe que cada uno de nosotros tiene, cuando viene por la obra del Espíritu, es por el poder de Dios. Esta misma enseñanza se repite en 1 Tesalonicenses 1:5. Busquemos juntos 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 5, leamos juntos. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Dice, nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Claro, el Evangelio se anuncia con palabras, pero si se queda solo ahí, termina en conocimiento humano. Aquí dice, sino también en el poder de Dios, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Es decir, cuando hay poder de Dios y la obra del Espíritu Santo, en la persona nace la plena seguridad. Si alguien recibió el Espíritu que viene de Dios y la obra de Dios le hizo creer en el Evangelio, entonces es un hecho seguro que dentro de esa persona hay plena certidumbre. Pasemos a 1 de Juan 5, 1 de Juan 5, versículos 8 al 12, leamos. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Aquí dice, 3 son los que dan testimonio. El espíritu da testimonio, ¿no? El agua y la sangre también. Primero Jesús derramó sangre en la cruz. Esa sangre misma es testimonio. Luego, el agua se refiere a la palabra. La palabra es testimonio porque nos declara que la sangre de Jesús expió plenamente nuestros pecados. Y cuando esa palabra es anunciada, el Espíritu Santo obra. El Espíritu Santo testifica en cada persona y así se produce en su corazón una fe segura. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios
tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Leamos juntos. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así, la persona en cuyo corazón la palabra ha sido creída por el poder de Dios y la obra del Espíritu tiene un testimonio seguro acerca del Hijo. Tiene la fe firme en el Hijo de Dios, la fe en que Jesús es su Salvador y que expió sus pecados. Por eso hay gratitud y hay gozo. En 1 Pedro 1, versículos 8 y 9 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es un gozo glorioso que no se puede comparar con nada en este mundo. En Romanos 5 vemos que los salvos tienen varias razones para alegrarse y gloriarse. Por ejemplo, en el versículo 11 dice, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Y el versículo 2 dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, cuando Cristo regrese y entremos en el cielo eterno. Luego, en el versículo 3, aunque en esta tierra haya diversas dificultades, nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gozamos por haber recibido la salvación y al pensar en la esperanza futura. Y aún en medio de las tribulaciones podemos gozarnos porque sabemos que Dios nos irá moldeando. ¿Y qué cambio produce la venida del Espíritu Santo? Se convierte nuestra conciencia en una buena conciencia. Es fundamental esto. Cuando el Espíritu Santo viene, limpia nuestra conciencia y le permite cumplir su verdadera función. Busquemos 1 Pedro 3, versículo 21. Primera de Pedro 3, 21. Leamos juntos. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Aquí dice, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, ser salvo y recibir el bautismo no significa que la inmundicia de la carne haya desaparecido. ¿Qué es la inmundicia de la carne? Desde que nacemos en Adán, traemos una naturaleza pecaminosa, una inclinación hacia el pecado, un deseo de pecar. Eso no desaparece. Entonces, ¿qué es lo que cambia en nosotros? Dice aquí, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. La conciencia se vuelve buena y comienza a cumplir correctamente su función. Hermanos, ¿cómo es la conciencia antes de la salvación? Bueno, es la misma conciencia, pero según la Biblia se puede describir como una conciencia débil, una contaminada y una conciencia cauterizada. Por eso en 1 Corintios 8:7 dice, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Aquí habla de conciencia débil y contaminada. Y en Tito 1:15, hablando de los incrédulos, dice, hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Una conciencia corrompida. Y en 1 Timoteo 4:2 dice, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué significa cauterizada? Es como una marca hecha con fuego. En la antigüedad se marcaba así a los esclavos o criminales. Entonces cuando la piel se quemaba, esas células morían y perdían completamente su función. Así es una conciencia cauterizada. Existe, pero ya no cumple su función. Entonces la conciencia del no creyente es débil, sucia y cauterizada. La conciencia del no creyente es así.
Hermanos, la conciencia necesita un estándar. ¿Qué necesita? La conciencia requiere de un criterio, un estándar. Cuando tenemos la palabra y la conciencia, ¿cuál debe ir primero? La palabra está por encima de la conciencia. La conciencia depende de cuál sea su estándar. Originalmente la conciencia debía estar basada en Dios y en la palabra de Dios. Pero cuando no está fundamentada en Dios ni en su palabra, entonces se debilita, se contamina y se cauteriza. La conciencia siempre debe seguir el estándar de la palabra. Y cuando uno recibe la salvación, el criterio de la conciencia es puesto en orden correctamente. Por eso empieza a buscar a Dios y a discernir conforme a la palabra y cumple su verdadero papel. Así, cuando recibimos la salvación, el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu y aun si la conciencia estaba sucia, debilitada o cauterizada, se transforma en una buena conciencia. Así se cumple lo que dice 1 de Pedro 3:21, como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Al ser salvos, la conciencia es hecha buena. En 1 de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Aquí vemos que cuando recibimos el Evangelio, nuestra alma es purificada. Y en Hechos 15, versículos 8 y 9, mencionando que no solo a los judíos, sino también a los gentiles, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, purificando por la fe sus corazones. Cuando uno llega a tener la fe segura, su corazón se purifica. Y en Ezequiel 11:19 y capítulo 36, versículo 26 dice, les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Qué es un corazón nuevo? En 1 Corintios 2:16 dice, tenemos la mente, el corazón de Cristo. Un corazón nuevo que concuerde con el del Señor. Antes era un corazón rebelde, pero ahora se convierte en uno obediente. Así, la conciencia se hace buena. Esto ciertamente pasa en los salvos. Si alguien dice que es salvo, pero vive sin seguir su conciencia como si no la tuviera, eso muestra que en realidad no ha recibido la salvación. Cuando uno es salvo, su espíritu y su corazón son limpiados y su conciencia se hace buena. Como dice, aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Busca a Dios, empieza a poner al Señor en primer lugar en medio de sus problemas. Empieza a vivir centrado en Él, a depender de Él y a buscar la respuesta en Él. La conciencia recupera su función correcta. Por eso, en 1 Corintios 12:3 dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Si el Espíritu no viene, nadie puede confesar a Jesús como Señor de su vida. El que tiene el Espíritu Santo reconocerá a Jesús como su Señor y vivirá con Cristo como centro y estándar. Y hablando de estándar criterio, pensemos en esto. Cuando recibimos la salvación y el Espíritu viene a nosotros, se establece un criterio claro respecto al pecado, a la justicia y al juicio. Abramos en Juan 16, busquemos. Desde el versículo 7 hasta el 11. Juan 16, versículo 7 al 11. Leamos. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús
Al irse, aquí en el versículo 7, dijo que enviaría el Consolador. Y cuando venga el Consolador dejará claro qué es el pecado, la justicia y el juicio. Dice, convencerá al mundo. Es decir, el Espíritu Santo mostrará el estándar al mundo. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Hermanos, ¿qué es el pecado? Claro que cada persona será condenada al infierno por los pecados que comete, pero ¿cuál es el pecado más grande? Es no creer. Todos van al infierno por el pecado de no creer. ¿Por qué? Porque Jesús ya resolvió todos los pecados. Entonces, si uno no lo cree, no puede evitar ir al infierno. El pecado verdadero, el más grande, es no creer. El pecado más grande es no creer. El Espíritu Santo testifica claramente que no creer es pecado. Voy a darles un ejemplo. En la época de Andrew Jackson, el 7º presidente de los Estados Unidos, había un hombre llamado George Wilson. Él era un ladrón que asaltó una oficina de correos. Y durante ese robo mató a una persona de manera impulsiva. Por eso fue condenado a la pena de muerte. Pero sus amigos cercanos lo conocían bien. Ellos sabían que normalmente era una persona de buena conducta. Había cometido un robo por necesidad, lo cual sí ya era un error. Y aunque cometió un asesinato, lo hizo de manera impulsiva. Entonces ellos pensaban, sí es culpable, pero la pena de muerte, la horca, es demasiado duro. Entonces empezaron un movimiento para salvarlo. Se convirtió en un tema muy comentado en los Estados Unidos. Se recogieron muchas firmas y finalmente llegó al presidente Andrew Jackson una petición de indulto. Afortunadamente, el presidente lo firmó y lo envió a George Wilson. El documento decía, estás libre. Pero George Wilson insistió en que no aceptaba el indulto. Él decía que no iba a ser liberado, que prefería ser ejecutado. Se creó un gran problema. El guardia de la prisión se preguntaba qué debo hacer, liberarlo o ejecutarlo. Fue un problema, ¿no? Así que la Corte Suprema de los Estados Unidos lo discutió y en ese momento el presidente de la Corte Suprema era John Marshall. Y este hombre, John Marshall, dio una sentencia muy famosa que dice, el indulto no es más que una hoja, un pedazo de papel. El indulto solo tiene validez si la persona a quien concierne lo acepta. Es muy raro que alguien lo rechace. Pero si él lo niega, entonces nunca existió un indulto. En resumen, el indulto no es más que un pedazo de papel. Es un veredicto famoso. Así que al final fue ejecutado. ¿Por qué murió este ladrón George Wilson? ¿Por qué? Por asesinato. Sí, pero ya había sido perdonado, ¿no? Exactamente hablando, murió porque rechazó el indulto. Asimismo, ¿por qué van al infierno las personas que pertenecen a Adán? Por sus pecados, pero esos pecados ya fueron perdonados por Jesús. Entonces, en realidad, van al infierno porque no creen en ese perdón. ¿Qué es el pecado? El no creer, el no aceptar. El pecado es rechazar el amor. El Espíritu Santo nos ha dejado claro qué es el pecado y qué es la justicia. En Juan 16:10 Jesús dijo, por cuanto voy al Padre, quiere decir que resucitó y ascendió. En Jesús hay justicia porque Él cumplió toda la ley. Y nosotros debemos recibir eso para ser justificados, ¿verdad? Por eso Jesús tomó nuestros pecados y nos transfirió su justicia. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿cuál es la justicia que tenemos? Es la justicia del Señor que nos fue transferida. ¿Y qué es el juicio? Juan 16:11 dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El juicio, en fin, es para el diablo, pero ¿por qué los hombres van al infierno junto con él?
Como hacen caso y lo siguen, terminan en el mismo infierno a donde él va. Pareciera que no creer es solo decisión de cada uno, pero al mismo tiempo es ser engañado por el diablo. Cuando el diablo es juzgado, los que lo siguen también lo serán. Ahora el estándar es claro, ¿verdad? Y no solo esto, en nuestra vida diaria, Dios también nos dio palabras necesarias y un estándar. La Biblia dice que llegamos a tener buena conciencia, dice que buscamos a Dios, empezamos a preguntar cuál es la voluntad de Dios, presentamos a Dios nuestros problemas y recibimos respuestas. Así podemos discernir y vivir la vida con dirección. Pero si alguien desecha esa buena conciencia, si dice que tiene fe pero no tiene conciencia, eso es una fe equivocada desde el principio. 1 Timoteo 1. Busquemos 1 Timoteo 1. Versículos 19 y 20. 19 y 20. Versículos 19 y 20. Leamos juntos. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Teniendo fe y buena conciencia. La fe y la buena conciencia están unidas. El que tiene fe tendrá buena conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia sucia fue limpiada y hecha buena. Pero algunos dicen que tienen fe y desechan la conciencia. Dice, naufragaron en cuanto a la fe. Si un barco naufraga, las personas en él mueren. De la misma manera, si la fe naufraga, uno caerá al infierno. Entre ellos estaban Himeneo y Alejandro. ¿Quiénes eran ellos? En 2 Timoteo 2:18 dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Proclamaban una doctrina equivocada como si fuera verdad. Eso significa que su conciencia no estaba limpia. Hermanos, debemos tener cuidado al hablar, ¿no es así? Hay que confirmar con claridad si lo que decimos es correcto o no. ¿Y cuál debe ser siempre nuestro estándar? La palabra de Dios. Pero aún siendo salvos, si nos apartamos del criterio de la palabra, la conciencia puede ensuciarse y debilitarse. Si la fe se descuida, la conciencia también puede ser afectada. Y una evidencia clara de que el Espíritu Santo ha venido es que la conciencia se hace buena. El corazón y el alma se limpian. La conciencia se establece rectamente conforme al estándar de la palabra. Así vivimos distinguiendo entre lo bueno y lo malo, y todos aquellos en quienes mora el Espíritu Santo, bajo la ley del Espíritu de vida, serán gobernados por él. Así vencerán la naturaleza pecaminosa y podrán vivir en victoria. Voy a hablar de un tema más. Romanos 8, versículos 1 y 2. Leamos juntos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si vemos en griego, me ha librado es correcto. Pero también está en tiempo presente, me está librando. Entonces, es cierto que ya hemos sido librados de la condenación, pero como en nuestra vida aún queda la naturaleza pecaminosa, muchas veces somos arrastrados al pecado y sentimos remordimiento de conciencia por eso.
Lo que enseña es que al seguir la ley del espíritu de vida, poco a poco también seremos liberados de esas cosas. Lo importante aquí es la ley del espíritu de vida. Aunque somos salvos, todavía tenemos la naturaleza del pecado. Esa naturaleza pecaminosa nos hace sufrir. El himno Sublime Gracia, o Gracia Admirable, la letra dice: gracia admirable dulce es, que a mi pecador salvó. Esta alabanza fue compuesta por el predicador John Newton. Él dijo esta expresión: he oído mucho acerca del maligno papa en el mundo, pero dentro de mí tengo el papa más maligno. Se refería a la naturaleza pecaminosa. La naturaleza de pecado lo hacía sufrir, lo arrastraba y le hacía sentir dificultades. Por eso los salvos saben que dentro de sí mismos existen dos leyes. Está el Espíritu Santo que los guía a vivir según la voluntad de Dios. Y en su carne está la naturaleza pecaminosa que los arrastra a pecar. Saben que esas dos leyes están en conflicto. Y Pablo mencionó eso en Romanos 7 también, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Cuando dice mi carne se refiere a este cuerpo con la naturaleza pecaminosa. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí habla de dos leyes. En el versículo 20 al final dice: si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Algunos lo malinterpretan. Dicen: no soy yo quien peca, sino el pecado que está dentro de mí. ¿Pero eso está bien? No está bien. Es uno mismo quien peca. Lo que Pablo expresa es un lamento por causa de la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza lo lleva a hacer lo que no quiere. Así que llegó a una conclusión: cuando quiero hacer el bien, también el mal está presente en mí. Con el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino. Juan 14:17 dice: porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo entró en el alma y por eso el hombre interior que ha recibido la vida de Dios quiere vivir según la voluntad del Señor, sí, pero en los miembros de la carne hay otra ley, una ley que lucha contra la ley de la mente y lo arrastra cautivo a la ley del pecado que está en los miembros. Por eso clama: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es un lamento. Hermanos, este es el gran problema que tenemos después de ser salvos, ¿no? ¿Cómo podemos vencer la naturaleza pecaminosa y vivir en victoria conforme a la palabra de Dios? Es un tema muy importante que debemos reflexionar. ¿Cómo podemos, aún teniendo naturaleza pecaminosa, vivir en paz con Dios? Es un asunto que debemos considerar profundamente. En Levítico 7:13 vemos algo interesante. En los sacrificios de ofrenda de paz para Dios se utilizaba pan leudado. En toda la Biblia, la levadura siempre se menciona como algo malo, como pecado. Pero en las ofrendas para Dios, especialmente en la ofrenda de paz, se usaba pan con levadura. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, aún teniendo la naturaleza pecaminosa, podemos tener paz con Dios.
Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados y somos salvos, y ahora debemos gozar de paz con Dios, pero en un estado donde aún tenemos naturaleza pecaminosa. Esto no es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza. Por eso, Dios nos dio al Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad? Debemos estar bajo el dominio de la ley del Espíritu de vida. Solo así podremos vivir en victoria. Por ejemplo, existe la ley de la gravedad universal. Aquí tengo una taza. Si la suelto, cae, ¿verdad? Cae porque existe la ley de la gravedad. ¿Pero por qué no cae ahora? Porque hay una fuerza mayor que la está sosteniendo. Una fuerza que resiste y vence la gravedad. De la misma manera, aunque tenemos la naturaleza del pecado y somos arrastrados por ella, si estamos bajo una ley mayor y bajo un dominio más grande, podemos vencer. ¿Y dónde obra la ley del Espíritu de vida? En la iglesia. ¿Dónde establece el Espíritu Santo su morada y su cabeza? ¿Dónde? En la iglesia. En la congregación de los creyentes, ahí obra el Espíritu Santo, ahí está la obra que da vida. Debemos estar conectados bajo la ley del Espíritu de vida, debemos estar unidos a la iglesia y unidos en la comunión. Ahí hay provisión y hay unidad. La iglesia nos suministra la palabra y los creyentes se unen para cumplir juntos la obra del Señor. Cuando uno se entrega dentro de eso, puede vencer. Repitan conmigo Romanos 8:2, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo? Por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así, cuando vivimos bajo el dominio del Espíritu de vida, cuando estamos sujetos a esa ley mayor, de manera individual no es posible. No se puede. La Biblia misma lo dice. Pablo también se lamenta en Romanos 7 que no podía, pero al pasar al capítulo 8 aprendió a vivir en victoria bajo la ley del Espíritu de vida. También en el versículo 8 hay lamentos. No significa que estando bajo la ley del Espíritu de vida ya no habrá más dificultades. Sí, hay lamentos y hay pruebas, pero aún en medio de ellos se puede vivir en victoria. Las comparaciones de la cabeza y el cuerpo, de la vid y los pámpanos, Jesús como el pastor y los salvos como el rebaño de ovejas, todas esas comparaciones parábolas que nos enseñan que debemos estar conectados y permanecer unidos, que debemos recibir provisión y estar en unidad para poder vencer. ¿En verdad usted es salvo y el Espíritu Santo mora en su interior? Entonces permanezca bajo la ley del Espíritu de vida, sométase al dominio y entréguese al Espíritu de vida. Así podrá vencer. Y en 1 Corintios 2, versículo 12, dice que no solo recibimos el Evangelio, sino que Dios también nos hace conocer muchas cosas, nos da discernimiento y nos permite participar en su obra. Entonces, si el Señor lo permite, lo aprenderemos en la próxima ocasión. Oremos juntos. Dios, gracias. Gracias por reunir hoy a los hermanos renacidos por tu sangre para aprender juntos tu santa palabra. No solo perdonaste nuestros pecados y nos salvaste, sino que además nos diste al Espíritu Santo para que obre en medio de nosotros. Te agradecemos porque creemos en que tú nos guardarás y guiarás hasta el fin, hasta que entremos al cielo.
Ayuda para que todos los santos puedan vivir bajo el dominio de la ley del Espíritu de vida y que permaneciendo en la Iglesia puedan ser suministrados para vencer y alegrarte, Señor. Queremos recibir la alabanza, honra y gloria cuando lleguemos a tu presencia. Encomendamos nuestras vidas en tus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien nos salvó. Amén.